Bienvenidos a esta lección. Vamos a trabajar sobre la estadística descriptiva en R. Muy bien, entonces primero debemos aclarar qué es la estadística descriptiva, y lo que estamos buscando es, a través de haber tenido ya el grupo de personas, digamos, sobre la cual vamos a trabajar, puedes recolectar los datos y posteriormente realizar el tratamiento de los mismos. Esto a fin de tener un comportamiento que describa cómo esta muestra desarrolla su actividad, por ejemplo, respecto a determinada variable. Hablando de variables, las variables pueden ser de dos tipos. En esencia tenemos las variables que son números, los valores cuantitativos, y también tenemos las variables que son cualitativas, es decir, caracteres, palabras, ¿no? Dentro de los números podemos tener dos grupos que los representan, que son las variables discretas, cuantitativas discretas. Esto significa que los valores que vamos a tener pertenecen a un conjunto determinado, ¿no? Y por otra parte tenemos los valores cuantitativos continuos. Estos pueden representar infinitas partes entre valores enteros, por ejemplo, ¿no? Así pudiéramos decir que un valor discreto pudiese ser la cantidad de autos que una persona tiene, de automóviles. Y las variables continuas nos tendrían que dar la posibilidad de usar de forma práctica, digamos, una coma, ¿no? Así pudiéramos decir salario percibido, por ejemplo. Entonces es una variable continua porque podemos contemplar centavos también en aquello. Además de esto, podemos también encontrar otro tipo de clasificaciones de las variables. Una que a mí me parece muy útil siempre son las variables que están descritas por estos tres grupos. Normalmente se lo utiliza así en software, como por ejemplo el SPSS. Las variables que son escalares, representando a los números, que en este caso ya no se hace la distinción si son discretos o continuos, simplemente son números. Luego tenemos a los nominales, que serían parte de las cualitativas, que pueden ser palabras, caracteres, pero aquí hay una subdivisión de los cualitativos, que serían los ordinales, que a diferencia de los nominales, simplemente los ordinales pueden ser acomodados en un cierto nivel de prioridad. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de títulos académicos, entonces sabemos que un grado de maestría será más grande que un diplomado, por ejemplo, ¿no? Y un doctorado a su vez más grande que la maestría. Entonces tenemos un cierto orden. Lo que no pasa, por ejemplo, en una nominal dicotómica. Eso significa que tenemos dos opciones, como por ejemplo la variable de tipo sexo, que sería nominal porque tenemos al hombre, a la mujer, pero son dos categorías que ninguna es más que la otra, ¿no? Bien, eso nos lleva a la posibilidad de realizar la codificación de las variables. La codificación de las variables, estamos dentro de las cualitativas, donde podemos asociar un valor cuantitativo a la variable cualitativa. Esto nos va a resultar muy útil para hacer el procesamiento de los datos, pero siempre cabe aclarar de que esto no convirtió la variable nominal en una variable cuantitativa. La variable cualitativa no se convirtió en una variable cuantitativa. Solamente usamos esto para mejorar el tratamiento. El mejor ejemplo es la famosísima escala de Likert, que es muy útil a momento de que realizamos encuestas, por ejemplo, y está muy de moda, donde preguntamos a una persona sobre la experiencia, digamos, que ha tenido con cierto producto o alguna situación. Y le damos 5 opciones, ¿no? Donde los extremos son que realmente le encanta, digamos, y la opción final sería que lo odia, ¿no? Entre medio podemos poner ahí una indiferencia, por ejemplo, y situaciones intermedias, ¿no? Se aconseja normalmente utilizar 5 posiciones, digamos, de opinión, y en este sentido podemos codificar, ¿no? Con valores como se ve en el dibujito, del 0 al 4, o en el caso ya más práctico, normalmente en el software siempre se contempla desde el 1 hasta el 5, ¿no? Entonces eso nos va
a dar el ejemplo de la codificación. Bien, una vez que ya tenemos nuestros datos, hay que comenzar a trabajar con ellos, y lo más probable es de que nosotros optemos por tener una tabla de distribución de frecuencias. Lo que nos dice es que los valores que nosotros vamos captando de la muestra debemos ir viendo cuántos se repiten. En el caso, por ejemplo, de cantidad de veces que usa el transporte público a la semana. Ahí vamos a encontrar a muchas personas que dirán que lo utilizan 4 veces, ¿no? En el ejemplo tenemos 5 personas de las cuales fueron encuestadas, han dicho que lo utilizan 4 veces. 2 personas mencionaron que 6 veces. 84 personas mencionaron que 10, ¿no? Entonces armamos la tabla de esa forma. Además de esto, que normalmente utilizamos la letra F para hablar de la frecuencia, también podemos tener una F mayúscula que habla de la frecuencia acumulada, que es simplemente el poder tomar el primer valor e ir añadiendo los siguientes valores de frecuencia a fin de, en la última fila, obtener el valor total de las muestras, que en este pequeño ejemplo sería 114 el total, ¿no? Bien, lo siguiente es hablar de las medidas de tendencia que podemos encontrar a través de estas muestras. Estas podrán ser de 2 estilos. La primera va a ser las tendencias de medida central, que lo que buscan es representar a la muestra. Como podemos ver, hay muchos estadísticos que podemos utilizar para describir la tendencia central. Es el caso de la media aritmética, tenemos la media geométrica, tenemos la mediana y la moda. En esta lección estamos viendo primero la media aritmética y la media geométrica. La mediana y la moda la podemos describir, pero creo que siempre es más útil hacerlo a través de un gráfico, y vamos a tener una lección de gráficos para reforzar esto. Como se puede ver, las expresiones matemáticas que utilizamos para definir esto son bastante sencillas. Todo el mundo ha hecho alguna vez un promedio, y eso es lo que tenemos con la media aritmética, ¿no? Es básicamente el promedio. La media geométrica tal vez parezca un poco más intimidante, pero es simplemente agarrar el valor que tenemos de la muestra y elevarlo a la frecuencia que tiene ese valor en nuestra muestra. Luego sacarle la raíz cuadrada del total de la muestra. Aquí tenemos las medidas de tendencia no central. En este caso tenemos la división por tramos, que de nuevo el apoyo gráfico es bastante importante, sobre todo lo más utilizado, que es la distribución de los cuartiles. Se hace bastante bien con un diagrama de bigotes o de caja, como es conocido, ¿no? Pero también podemos tener otro tipo de divisiones, como las deciles o las percentiles. Tenemos el rango, que es una medida muy sencilla, nos indica la diferencia que hay entre la medida más alta y la medida más pequeña. Tenemos la varianza, la desviación típica, que es prácticamente derivada de la varianza, y el coeficiente de variación. Como podemos ver, las expresiones están en la parte de abajo y son también bastante sencillas, ¿no? En el caso de la varianza, por ejemplo, tenemos que realizar la sumatoria elevada al cuadrado de las diferencias de cada uno de los valores menos la medida de tendencia central y multiplicarlo por su frecuencia. Luego lo dividimos entre el total de muestras. La desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación es la desviación típica dividido entre la medida de tendencia central. Bien, hagamos un poco de práctica. Para esto, comentarles de que el video viene acompañado con un archivo en R, donde ustedes van a poder acceder a todos los comandos que están viendo en este video. Pero sería bueno que ustedes vayan acompañando el video a medida de que va pasando, tal vez pausarlo, y en su instalación de R el poder verlo, ¿no? También les aconsejo que revisen, si es necesario, los videos que tenemos de instalación del R y de primeros pasos para su uso. Muy bien, vamos a suponer entonces este ejemplo donde tenemos una colección de datos de 3 variables: la edad, el sexo y la altura.
Vamos a trabajar con estas variables, pero no se olviden que este es un video nada más de descripción de cómo trabajar con esto, ¿no? Así que nos vamos a concentrar sobre la variable edad en algún momento, ya para ir sacando los valores, ¿no? Vamos a tener también otros videos donde vamos a ser más precisos del manejo que deben tener las variables cualitativas. En este caso podemos ver que tenemos dos variables que son cuantitativas y una cualitativa. Las dos cuantitativas evidentemente son la edad y la altura, y el sexo sería la variable dicotómica cualitativa. Bien, en POSIT o R, anteriormente llamado RStudio, vamos a comenzar primero creando las variables para el tratamiento de estos datos. Como se puede apreciar en el video de repaso de R, ahí tienen que hay que utilizar el nombre de la variable. Podemos usar el igual o también el operador de asignación, que sería menor, mayor y el guión. C, la función C de concatenación, y dentro los valores. Estos valores corresponden a la tabla que tenemos, que hemos mostrado en la anterior diapositiva, ¿no? Tenemos entonces la variable sexo y la variable altura de la misma forma. Noten por favor que acá sexo está siendo utilizado como una variable codificada. Bien, ya que estamos manejando una variable codificada en POSIT, podemos utilizar la función factor, como se puede ver en la pantalla, donde ya estamos mencionando a la variable sexo y le decimos que tiene dos niveles, el nivel 0 y el nivel 1. Y podemos asociarlo entonces a las etiquetas hombre y mujer correspondientemente. Entonces, a través de esta nueva variable que se llama factSexo, tendríamos el 0 asignado al hombre y el 1 a la mujer. Bien, ahora vamos a trabajar con la creación de la base de datos. Como se puede ver, hemos utilizado el nombre DB y aquí vemos la asignación, como habíamos mencionado anteriormente, puede ser igual o podemos utilizar el menor mayor guión, como está en la pantalla, ¿no? Tenemos entonces el data.frame, que es una función que nos sirve para armar esta base de datos. Y con esto ya vamos a poder tener nuestra estructura. Pero no solamente eso es lo necesario, sino que lo que vamos a esperar es que estos datos estén ordenados. Para eso vamos a introducir la función order, que nos va a ayudar a ordenar según un criterio. En este caso, nuestro valor referencial va a ser la edad. Entonces le ponemos dbEdad y un coma, como pueden ver, no lo descuiden, está order, la variable que estamos seleccionando para que se haga el orden, y hay una coma y no existe nada de ese lado. ¿Esto por qué? Porque estamos ordenando la base de datos por las filas. Entonces no estamos tocando columnas, las columnas se mantienen, eso mantiene la asociación de las variables, pero las estamos ordenando a través del criterio fila. Si ustedes ensayan simplemente la función order, lo que les va a botar es el índice ordenado de la base de datos que hemos ingresado. Bien, vamos a comenzar a calcular entonces nuestras estadísticas de tendencia central. En este caso vamos a utilizar una función que se llama MFB, pero para poder utilizarla tenemos que instalar primero un paquete que se llama modest. Entonces, como pueden ver y también repasar en el video de introducción a R, tenemos el install packages modest, ¿no? No se olviden que ya para utilizar la función es necesario llamar a la librería. Entonces debemos poner el comando library y el nombre de esta, ¿no? Fíjense que siempre cuando instalamos los paquetes están entre comillas, pero cuando los utilizamos ya no es necesario eso. Una vez que ya esté instalado, que ya hemos convocado a la librería, podemos utilizar tranquilamente esta función mfb y podemos asignar el resultado de la misma a esta variable que hemos creado que se llama modaEdad. Hacerles notar de que en este caso la muestra tiene dos modas, como podemos ver en el ejercicio a simple vista. Acá, si se dan cuenta,
Si analizamos rápidamente a través de las edades, podemos ver de que hay 2 personas con 19 años, con 20 hay una, con 21 hay una, con 22 hay una y con 23 hay 2. En este caso, por ejemplo, esta tabla nos tendría que reportar una variable de moda, o mejor dicho, un estudio multimodal, lo que significa que en este caso tenemos 2 modas, ¿no? Bien, al aplicar entonces la función, esta nos va a devolver esos 2 valores, nos devuelve un vector de 2 valores, que son el 19 y el 23, ¿no es cierto? Muy bien, la media geométrica. Para poder desarrollar la media geométrica, tenemos que utilizar de nuevo un nuevo paquete que sería el Psych. La instalación, como ya lo hemos visto, no se olviden siempre llamar a la librería antes de utilizar, si no les va a botar un error que no conoce la función. Y en este caso la función se llama geometric.min. Una vez que pongamos eso y la variable de nuestra base de datos que accedemos, también recordar el nombre de la base de datos, el símbolo de pesos y el nombre de la variable, en este caso db, la base de datos, pesos y edad, que es la variable. Entonces nos va a calcular la media geométrica. Bien, el cálculo de la mediana, median en inglés, y de la media aritmética, mean en inglés, ¿no? Es muy fácil, es simplemente utilizar estos nombres que tienen en inglés, y ahí tenemos la media aritmética de la edad, sería la función mean, y llamamos a la base de datos y la variable edad. Y lo mismo con la mediana, ¿no? La mediana será median db pesos edad. Para calcular el rango vamos a utilizar las dos funciones max y min. Y como habíamos dicho, será la diferencia del max menos el min de la variable. Bien, si lo que queremos ahora calcular es la varianza, ya entrando a las medidas de dispersión, igual que el rango, lo que debemos hacer es emitir la función var. Para esto, por ejemplo, no es necesario la instalación de ningún paquete. Ya el R por defecto o el POSIT viene listo para el uso de la variable var. Le damos var, la variable, y nos arroja entonces la varianza. Si tenemos la varianza, entonces podemos calcular la desviación estándar o típica. Para eso podemos utilizar la función SD y nos dará la desviación típica. Para el coeficiente de variación, como habíamos visto, está compuesto por la desviación estándar y la medida de tendencia central. Entonces, una forma fácil de calcularla sería utilizar la función SD que hemos visto anteriormente y dividirlo entre la función min, que también ya la habíamos visto anteriormente. Al tener esa razón, obtendremos el coeficiente de variación. Bien, además de esto, podemos emplear la función summary, que nos da un pantallazo muy rápido de los valores que tenemos. Pueden aplicarla directamente a toda la base de datos o a una variable. Es decir, yo pudiera aplicar a summary, que tampoco requiere ningún paquete adicional. Summary, la base de datos directamente, o como se puede ver en la diapositiva, db peso edad. Entonces nos va a sacar los valores que vamos a describir en un momento más de esa variable. Como pueden ver, la función summary les devolverá mínimo, el valor mínimo, así como hemos calculado en el rango, el min, el primer cuartil, la mediana, la media aritmética, el tercer cuartil y el máximo. Entonces es una forma rápida de ver cuáles son las estadísticas de esa variable o de esa base de datos, ¿no? Es muy interesante que analicen lo que sucede con la variable cualitativa, ¿no? Porque como hemos dicho, los tratamientos de las variables van a depender mucho de sus características, como también vamos a ver en otro video donde hacemos el análisis bivariado. Tenemos que analizar cuál es su comportamiento para aplicar determinadas herramientas. Y bien, con esto
terminamos la lección. Espero que haya sido de utilidad y no se olviden que el archivo va a estar a su disposición para descargarlo. Muchas gracias.